Compadrito, Muy ya está bien. súper listo. Bueno, pues qué Ya, listo. buenas tardes a todos. Me da mucho gusto verlos sanos a todos, eso es bueno. Gus está súper flaquito, hijo, ahora sí. Trajiste a tu hermano menor. Qué bueno, me da mucho gusto verlos a todos. Y bueno, pues vamos a comenzar. Hoy tenemos la gran fortuna y nuevamente tener a Mexitours liderando estas pláticas que están súper buenas. Hoy pinta para algo sensacional y le damos la palabra aquí a nuestro compadrito Jorgito para que nos haga favor de leer. Nuestro presidente Mexitour nos va a dar una muy buena plática de Hernán Cortés. Adelante, compadrito. Pues muchas gracias, mi querido presidente. Y arrancamos primeramente dándole las gracias a ti, querido presidente, a Maylén y a Cristi, que me dan la oportunidad de poder compartir con ustedes esta plática que espero que sea bien interesante y les guste mucho. También mandarle un fuertísimo abrazo a mi querido Roberto Zapata y indicándole que estamos bien solidarios con él en relación a los sucesos que acaba de tener esta semana. Roberto, te queremos mucho. Sé que no estás en este momento con nosotros, pero te mandamos un abrazo solidario en lo personal. Y bueno, ya para no hacer más preámbulos, quiero empezar esta plática desde sus orígenes. Los orígenes, empecemos por las mujeres, y en este caso de nuestra querida Malinche, Malinali o Malintzin. Ella nació en el seno de una familia tepaneca. Su papá, uno de los grandes caciques de esta cultura, que eran nahuas, alineados totalmente con Moctezuma, con los mexicas. Y su mamá, pues lamentablemente, cuando ella tenía como 8 años, muere su papá y la mamá pues vuelve a contraer nupcias con otro cacique tepaneca y lamentablemente no la querían. Entonces, por 2 costales de granos de cacao, la vendieron como esclava. Y es así como llega a los Xicalangas y lamentablemente como esclava, siendo una niña. Y cuando ella llega a Hernán Cortés a México, ella es regalada, pero ese es otro punto que voy a tocar un poquito más adelante, es regalada a los recién llegados conquistadores españoles. Por el otro lado, Hernán Cortés nace en Medellín, allá en Extremadura, España, y de allí se traslada a la Universidad de Salamanca, donde estudia leyes. Él era poeta, era un tipazo este hombre, y se enamora perdidamente de una mujer de esa tierra, a la que lamentablemente don Gonzalo de Sandoval, su primo hermano, por un errorcito que cometen, la delata él a su familia, del cual se arrepintió después, pero la Santa Inquisición la manda a ella y a su familia a la hoguera, y son quemados enfrente de Hernán Cortés, arrebatándole el gran amor de su vida. ¿Por qué comento esto? Porque esto le destrozó el corazón a Cortés y nunca le permitió, hasta sus últimos días, en 1547, cuando él fallece, volver a encontrar un amor como él le fue arrebatado por la Santa Inquisición. Bueno, continuando, teniendo este preámbulo, como ustedes saben, Cristóbal Colón llega a América, descubre América. No es el primero que llega europeo a esta tierra, pero bueno, se le da ese valor. Y en 1511, habiendo un navío que iba de regreso con Diego de Nicuesa, de Darién, Panamá, a la Española, pues les agarra una tremenda tormenta y los navíos que iban en esta expedición o de regreso a la base que tenían ellos en la Española, hoy día República de Santo Domingo, pues sucumben, la mayoría muere y solamente 2 españoles llegan con vida de puro milagro a Cabo Catoche. Ahí son recibidos de una forma muy bonita por los cocomes, que era una división maya. Los agarran detenidos, los apresan, se los llevan como prisioneros. Uno de ellos se llama Gonzalo Guerrero y el otro es Fray
Fray, aquí tengo el nombre, se me fue ahorita con los nervios, y el otro fue Jerónimo de Aguilar, un sacerdote. Entonces, al final de cuentas, ellos desde 1511 llegan a ser presos, y platico esto porque en 1517, el gobernador de Diego Velázquez, gobernador, y Cuellar, Diego de Velázquez y Cuellar, gobernador de Cuba, recién nombrado, sabe y escucha por los caribeños que hay una gran civilización muy poderosa en tierras por acá, pero solamente le llega esto a los oídos. Y entonces manda la primera expedición, y entonces es en ese momento don Francisco Hernández de Córdoba hace la primera incursión y escucha de estas gentes que están prisioneros por los cocomes, pero no puede lograr hacer mucho, y llega finalmente a acercarse a lo que hoy día es el río Grijalva, y en una población que existía ahí, Potonchán, en el estado de Tabasco, y atrapa a 2 indígenas. Esta era una parte de la logística que ellos manejaban anteriormente, y en Potonchán se lleva a 2 indios mayas, a los cuales se les rebautiza de una forma cristiana como el Juliancillo y el otro Melchorejo. Se los lleva de regreso a la Española, a Cuba, perdón, para que aprendan ellos el español y ellos se involucren más con el idioma maya, que era el idioma nativo que hablaban estos 2 indígenas. Al tardarse mucho en regresar nuestro querido amigo Francisco Hernández de Córdoba, entonces manda una segunda expedición este gobernador de Cuba en 1517, y este es a principio de 1518, perdón, y este es Juan de Grijalva. Él llega, se entrevista con ellos, sin embargo, no son muy bienvenidos, y por falta de agua, él tiene que regresar a Cuba, y entonces en ese momento es cuando el gobernador de Cuba no se siente muy cómodo con su participación en esta segunda expedición a las tierras de Yucatán, porque él le dice, oye, pues debiste haber fundado una villa o algo. Y entonces es ahí donde viene, un poquito más adelante, también en 1519, la primera expedición que la empieza a armar con dinero propio de Hernán Cortés, pero como este gobernador se da cuenta que Hernán Cortés era bastante audaz, bastante arrojado y bastante ambicioso, dice, le voy a cancelar la expedición porque no me late. Pero pues en el momento que se le iba a cancelar, Hernán Cortés se le adelanta, era bien abusado, y se viene con la expedición, llegando primero a la isla de Cozumel. Ahí estuvieron como 15, 20 días. ¿Y qué pasó? Pues que todos los mayas de Cozumel se le escondieron porque le tuvieron miedo y no tenían más que pues, la realidad de ver que esta era gente muy arrojada. Sin embargo, él llegó en son de paz, y poquito a poquito en esos 15, 20 días empieza a hacer amistad con los que empiezan a aparecérsele ahí, los mayas que se le empiezan a aparecer. Y de ahí le dicen, oye, compadre, fíjate que hay 2 personas que llegaron aquí hace ya mucho tiempo y están presos por los cocomes, por los mayas cocomes. Ellos hablan un idioma parecido a ti. Y entonces Hernán Cortés, arrojado, trata de acercarse al cacique de los cocomes y logra finalmente que Jerónimo de Aguilar, el sacerdote, sea liberado, claro, a cambio de regalos y de tributos que traía él en sus naves. Y bueno, y el otro es el otro Gonzalo Guerrero, pues él simplemente se había adaptado a la civilización maya, ya se había horadado los dientes, ya se los había, él se había ya tatuado
y como él había sido uno de los más grandes guerreros de Gonzalo Hernández de Córdoba, el gran capitán, y había participado con él en las guerras de Italia y en la toma de la anexión de Nápoles al reino de Carlos V, pues él había aprendido muchas estrategias de Gonzalo Hernández de Córdoba, y entonces él se las empezó a enseñar a los mayas, y de esa manera él logró casarse con una maya, la hija del cacique, de uno de los caciques mayas, y tuvo hijos a los cuales se les horadó inclusive el cráneo, porque él es considerado como el padre del mestizaje. ¿Por qué? Por lo que él logró. Entonces, cuando llega Hernán Cortés a tratar de liberarlo él también, pues él ya no era como Jerónimo de Aguilar, un esclavo, pero él dice, no, yo ya mi tierra, mis costumbres, yo renuncio a lo que tuve, yo ya soy maya. Y la prueba está que más adelante lucha contra Pedro de Alvarado y lamentablemente en 1529 él muere. Bueno, pero entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque Jerónimo de Aguilar, durante los años que estuvo preso, aprendió el maya. Entonces, se lo lleva Hernán Cortés y continúan navegando en las costas de Yucatán. Y como yo les comentaba, cuando llegan a Potonchán, Tabasco, y se entrevistan con Tabascov era el cacique con el cual tienen la primera gran batalla aquí en México, y en esa gran batalla pues ganaron los españoles. Y entonces una vez que la ganan, Tabascov le obsequia 20 doncellas, 20 prisioneras a los españoles una vez que se da cuenta que vienen puros hombres. Y dentro de esas 20 mujeres recién bautizadas venía una jovencita que era la Malinche. Malintzin, o recién bautizada por Jerónimo de Aguilar, el hombre que había estado prisionero entre los cocomes, la bautiza como la Marina. Entonces, allí es el primer contacto que hay de estas 20 mujeres con los españoles, las cuales fueron regaladas. Entonces Hernán Cortés, ¿qué hace? Se las regala a sus capitanes. Y entonces, yo creo que de una forma nada ventajista, Hernán Cortés se quedó sin ni una, y cuando empieza a destruir a estas 20 mujeres, se las regala, pues ni más ni menos que a Gonzalo Hernández Portocarrero, al que recién estaban nombrando primer alcalde de estas tierras, recién empezando a arribar. Y entonces la Malinche se convierte en la mujer de este hombre, se la llevan, continúan el trayecto y llegan y por Tabasco y toda esta gente escuchan estos mayas que hay nuevamente un gran imperio, que hay mucha riqueza, mucho poder, y todos ellos son los señores que han conquistado y les tienen que pagar tributos. Y es así como llegan a la tierra de Veracruz, y ahí llegan con los tepanecas, que se les salían inmediatamente, y ahí fundan la primera villa, la Villa de la Santa Veracruz, y nombran a este amigo Alonso Hernández Portocarrero, el que se convierte en el propietario, dueño de la Malinche, en el primer alcalde de la Villa Rica de Veracruz. Bueno, entonces de repente Hernán Cortés un día se da cuenta que Jerónimo de Aguilar, en estos tiempos que estuvieron ahí en la Villa Rica recién fundada, se da cuenta que la Malinche habla con Jerónimo de Aguilar. Dice, a ver, compadre, ¿cómo está esto? ¿Te estás comunicando con esta chica? Sí, ella habla maya. ¿Cómo? Sí, ella es una noble, fue prisionera y ahora se nos dio, pero ella es una noble cacique que nació en los alrededores de Coatzacoalcos, lo que hoy día es Coatzacoalcos, Veracruz. Y ella habla náhuatl y habla maya. Ah, caramba. Entonces, lamentablemente,
se la arrebata Alonso Hernández Portocarrero y le dice, ¿sabes qué, compadre? Tú eres aquí el alcalde de la Villa Rica, así es que tú te me quedas aquí. Oye, no, pero yo tengo que irme contigo también a continuar tu camino hacia la Gran Tenochtitlan. No, tú te quedas aquí a cuidar aquí el negocio y me la llevo. Y se la quitó. O sea, es como darle a un niño un juguete que lo estás disfrutando y se la arrebató. Entonces, continúan el camino porque la Malinche es realmente esa mujer que yo diría que es como Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque Frida Kahlo en vida no tuvo el mérito, no tuvo el reconocimiento hasta años, muchos años después. Yo pienso que a la Malinche le va a llegar algo parecido, al menos esa es mi personal percepción. La Malinche fue la primera traductora, la primera intérprete, la primera guía de turistas que realmente existió en esta tierra. Entonces, la Malinche puso al tanto a Hernán Cortés de todo lo que acontecía en esta tierra, de todo lo que sucedía. Y entonces ella misma le dijo, no podemos continuar porque hay una civilización muy feroz, muy poderosa, que son los más grandes enemigos de los mexicas. ¿Y qué dijo Hernán Cortés? Los tengo que conocer, me tengo que aliar con ellos. No, 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 estás equivocado, vas a morir. Sin embargo, la Malinche traducía en náhuatl para poderse comunicar con las otras civilizaciones locales. Y a su vez le traducía en maya a Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar ya le traducía en español, en castellano, a Hernán Cortés. Así es como se trianguló la comunicación. Pero ojo, esta mujer que aquí la tienen atrás de mí era tan inteligente que en el poco tiempo empezó a hablar, a aprender a hablar el castellano. Y para sorpresa de Hernán Cortés, en meses ya empezaba a comunicarse con Hernán Cortés en su propio idioma. Pero bueno, se acercan hacia los tlaxcaltecas y ahí Huehue Xicoténcatl, el líder de los tlaxcaltecas, le declara la guerra aunado a su hijo, el joven Xicoténcatl, y tienen una tremenda guerra, pero ya están a punto de destruirlos, de acabarlos, y viene la noche. Y entonces el Huehue Xicoténcatl le dice a su ejército, hasta aquí y hasta mañana. Y el hijo, el joven Xicoténcatl, le dice, papá, acabemos con ellos en este momento. No, no podemos ir en contra de nuestras costumbres. Al final de cuentas, esa noche pasa un suceso. ¿Cuál es? Que Huehue Xicoténcatl estudia la situación y al día siguiente, en lugar de combatir a Hernán Cortés, le dice, a ver, ven para acá, ¿de qué se trata esta historia? Y con las traducciones de la Malinche, le dice, no venimos a pelear, queremos aliarnos con ustedes y vamos a destruir a tus peores enemigos, los mexicas. Y así es como, en lugar de que continúe la guerra al día siguiente, se alían. Y en ese momento le dice Huehue Xicoténcatl a Cortés, para que veas que sí queremos de corazón aliarnos a ustedes, te regalo a mi hija y quiero que te cases con ella. A lo que Hernán Cortés dijo, no, ¿sabes qué, compadre? Discúlpame, en mi religión yo ya estoy casado, me casé en Cuba, yo estoy casado con una mujer con la cual yo no puedo volverme a casar. Pero no te preocupes, aquí está Pedrito de Alvarado y este cuate sí lo voy a casar con tu hija. Y así es como hacen la alianza con Pedro de Alvarado, el cual meses después estaba fascinado con su mujer, porque así lo demuestra y así lo platica él. Bueno, se alían, continúan la travesía hacia la Gran Tenochtitlan, llegando a la tierra de grandes aliados y sojuzgados de los mexicas, Cholula, los cholultecas, quienes le estaban ya preparando una bienvenida muy calurosa, pero Hernán Cortés, con su sabiduría y su intuición, se da cuenta que les van a hacer una emboscada y que hace una tremenda matanza. Es duro, pero bueno, es parte de la historia. Al final de cuentas,
se acercan hacia la gran Tenochtitlan y son recibidos allá por Cuitláhuac, que les dice, no son bienvenidos. Sin embargo, Hernán Cortés era tan audaz que él dice, aunque no seamos bienvenidos, vamos para allá. Y así es como llegan junto con sus nuevos aliados, los tlaxcaltecas, y se acercan al Paso de Cortés, donde encuentran esta majestuosa vista de la gran Tenochtitlan, la ciudad más grande del mundo en ese momento, con 300,000 habitantes, la más poderosa en su tiempo. Y lamentablemente había una profecía que habían tenido siglos atrás los mexicas y las otras civilizaciones, que era la de Quetzalcóatl, el ser barbado, ojo azul, rubio, con unos cabellos como el sol y unos ojos azules como el mar. Y en lugar de ser atacados, son bienvenidos. Aunque Cuitláhuac los había tratado de alejar, ellos con esa necedad, ese obstinamiento y ese arrojamiento, llegan, no le queda de otra Cuitláhuac que recibirlos por el sur, por lo que hoy día es Iztapalapa, y de allí caminan toda la calzada de lo que es hoy día la calzada de Tlalpan, hasta que llegan al lugar donde está hoy día, según los anales de Bernal Díaz del Castillo, es ahí donde está esa estatua en un costado del Zócalo. Hoy día se supone que hay, con el águila devorando la serpiente, ahí es donde se entrevistan por primera vez Moctezuma II y Hernán Cortés, quien lejos de atacarlos, los recibe con los brazos abiertos, y de allí pues son llevados a uno de los palacios más importantes de Axayácatl en la gran Tenochtitlan. Lamentablemente, en el Inter, como ustedes saben, Hernán Cortés traía una gran disputa con su concuño, con el gobernador de Cuba, quien mandó a Pánfilo de Narváez con una expedición a atrapar a Hernán Cortés por no respetarlo, por habérsele volteado, en otras palabras. Entonces, tienen una feroz batalla en Veracruz, por eso Hernán Cortés se tuvo que retirar de la gran Tenochtitlan, dejando a Pedro de Alvarado al mando pues del control, vamos a ponerlo así, pero lamentablemente en esos momentos se lleva a cabo una de las más importantes celebraciones, festejos de los mexicas a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y hacen sacrificios humanos y todo lo que ellos manejaban antes de la llegada de los españoles, cosa que no le agrada a Pedro de Alvarado, el cual crea una tremenda masacre, que cuando regresa Hernán Cortés, después de haber peleado contra Pánfilo de Narváez en Veracruz y aliárselo y convencerlos de que se unan a ellos, que aquí hay riqueza, que aquí hay poder, que se olviden del gobernador de Cuba, los convence. Una vez que los somete como prisioneros, los libera y se le alían. Entonces regresan todos en conjunto a la gran Tenochtitlan, donde se entera de esta tremenda masacre que Pedro de Alvarado había hecho, de la cual está muy molesto el pueblo mexica, y los agarran a todos presos. Y lamentablemente, pues son cosas que se dieron, cosas que los españoles, en este caso Pedro, no entendió, y entonces son apresados. Una vez que estaban allí, ellos tratan de huir con toda la riqueza que habían logrado recopilar, porque para los mexicas, para las culturas prehispánicas, el oro no tenía un valor como lo tenía en la Europa, y entonces ellos, más o menos de todo lo que ellos pudieron obtener de oro, de plata,
más o menos como una cantidad considerable, 8 toneladas aproximadamente. Tratan de huir en junio de 1520 y lamentablemente a la hora que van huyendo, una mujer, una anciana mexica que no podía conciliar el sueño, se da cuenta de que están huyendo con todo esto, con todas las 8 toneladas de esta riqueza que iba a mandar Hernán Cortés a Carlos V, y lamentablemente empieza a gritar, despierta al pueblo y se empieza a crear la masacre conocida como la huida y la batalla de la Noche Triste. Murieron muchos españoles. Se dice que todas estas 8 toneladas o la mayoría quedaron en el fondo del lago. Muchos tlaxcaltecas murieron, pero bueno, finalmente Cortés, la Malinche, Pedro de Alvarado, los más importantes terratenientes de Cortés, huyen, lograron escapar, refugiándose, como lo sabemos, por las inmediaciones de Tlacoapan. Por eso la famosa noche la famosa Noche Triste. Y una vez que se reagruparon ahí, los que lograron sobrevivir huyen rodeando el lago de Texcoco y se refugian de nuevo en Tlaxcala, donde ellos rearman los bergantines, donde se reorganizan y llegan otras comitivas españolas a unírseles, y tristemente se crea una nueva estrategia de ataque a los mexicas. Es una tristeza que cuando están presos los españoles y los tlaxcaltecas, los mexicas cortan los canales de comunicación hacia ellos, quitan los puentes que comunicaban con tierra firme, los dejan morir de hambre y de sed. Entonces, esto también propició la huida de la Noche Triste. Pero ¿qué pasó? Muy triste, porque en junio de 1520 se van todos hacia Tlaxcala, y parte de los bergantines que se dice que los quemó en la antigua, no los quemó, los medio destruyó, y partes de esos bergantines se los había llevado muy audazmente Hernán Cortés hacia Tlaxcala, y ahí los rearma, y ahí clandestinamente o secretamente construye un canal en Texcoco para echar estos bergantines al agua, para que puedan apoyarlos en el sitio de la Gran Tenochtitlan, y manda a Pedro de Alvarado a una de las calzadas, a la calzada de Tlacopan, a destruir los puentes y a sitiarla, y a Pánfilo de Narváez y a Cristóbal de Olid los manda por otro lado allá en Iztapalapa para cortar todos los canales. O sea, en otras palabras, lo que les hicieron los mexicas a los españoles, se las aplicaron de la misma manera los españoles a los mexicas. ¿Cómo fue esto? Destruyeron todas las entradas de alimento, todas las entradas de agua dulce, y los dejaron morir de hambre. Y lastimosamente, en agosto de 1521, el día D, lanzan los bergantines al agua, y Hernán Cortés dirige la expedición de ataque a los mexicas por el lago de Texcoco. Pedro de Alvarado corta todas las salidas de un lado, el otro por el otro lado, y una vez que están los pobres mexicas muertos de hambre, muertos de sed, viene el sitio y la gran batalla para destruirlos. Se dice, Bernal Díaz del Castillo escribe que el lago de Texcoco, de tanta sangre derramada mexica, se cubrió de rojo y se las aplicaron lastimosamente. Dos grandes errores que quizás los mexicas cometieron, no lo sé. Conquistar todos los territorios hasta Centroamérica, hasta Panamá, pero los dejaron vivir
sus costumbres, sus tradiciones a todos los pueblos sojuzgados. Solamente la exigencia era pagar tributos. Y mientras ellos pagaran y entregaran prisioneros y prisioneras para los sacrificios humanos, los dejaron vivir sus costumbres como a los tlaxcaltecas, tepanecas, totonacas y a todos los demás. Y el segundo gran error que yo pienso que les costó ser destruidos por los tlaxcaltecas y por los españoles, haber tenido todo su control militar, religioso, administrativo, cultural y todo dentro de la Gran Tenochtitlan. De tal forma que estaban ellos en una cueva donde no podían salir y no pudieron salir. Si ellos hubieran pensado en sacar todo el poder administrativo, político, militar y tenerlo fuera de la Gran Tenochtitlan y solamente dejar su control religioso en el mero corazón de lo que eran las islas, al centro, no hubiera pasado lo que pasó. Este es el origen, amigos, de México, de una nación que no existía, porque lo único que existía eran pequeñas naciones que fueron dominadas, controladas por los mexicas. Cuando llegó Hernán Cortés y empezó a conquistar tierra por tierra, territorio por territorio, se fue creando el México de hoy. Espero que les haya gustado esta introducción a lo que somos los mexicanos, a nuestros orígenes. Muchas gracias. Estuvo esta plática. Muchísimas gracias.